Y ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, porque precisamente estamos ante uno de los peores años desde 1932 en materia económica en nuestro país. Y además el diagnóstico que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrero, parecía una novela de Stephen King, ¿no? ¡Wow! Así es, mi querido Paco, y eso nos lleva al debate, no sé si es debate, pero por lo menos a las proyecciones de cuándo México saldría de la crisis. Prácticamente hay consenso en que sería en 2024, 25 o hasta 26. ¿Qué quiere decir eso, Paco? Que no se sabe, es decir, en el futuro previsible, 2, 3 años hacia adelante, pues no se ve una salida de la crisis, por más que a veces políticamente queda bien decir en 2021 nos vamos a recuperar o en 2022. Eso a lo mejor lo logran Estados Unidos, lo logran España, que han hecho planes contracíclicos bien importantes. Por contracíclicos entender que es incurrir incluso en deuda fiscal para impulsar a pequeñas empresas, evitar que cierren y a partir de ahí pues lograr que cuando haya una recuperación haya con qué empezar esa recuperación, ¿no? Fíjate, a mí me llama mucho la atención hoy que estaba dando las cifras de la reducción de visitantes del extranjero, o sea, en un 57% en general, en el aeropuerto de la Ciudad de México en un 67%, en el de Cancún 52%, etcétera. Pues son cifras preocupantes y sobre todo que estás hablando de la segunda entrada de divisas más importante en nuestro país. Creo que habría que sentarse y arrastrar el lápiz, ¿no? Sí, y eso es lo que está haciendo el secretario de Hacienda. Creo que la preocupación que expresó desde el viernes pues nos habla de un presupuesto que va a estar realmente muy limitado. Ahora, ¿qué es lo ganador? Ya ves que siempre te presento los ganadores, los riesgos y los perdedores. Bueno, pues ganadores nada, ¿no? No hay prácticamente en esta crisis algo que uno pueda identificar como ganador. Quizás las áreas de resistencia que puede tener la economía mexicana están en la manufactura, que eventualmente puede crecer porque México está muy bien posicionado en materia de TEMEC y es en donde vamos a empezar a ver una reactivación. El viernes se van a conocer, por ejemplo, datos del sector automotriz y a lo mejor ahí empezamos a ver ya un avance. En segundo lugar, las industrias creativas, que esas siempre les va bien, y obviamente las tecnologías de la información. Cualquier compañía que esté vinculada a las tecnologías de la información pues tiende a irle bien. ¿Cuáles son los riesgos, Paco? Que el deterioro en las finanzas públicas, decía el secretario, y me sorprendió, un deterioro en las finanzas de 7 a 10% del PIB. Eso considerando que no se incurrió en deuda. Por eso es que era mucho a debate si era conveniente o no que México incurriera en deuda para aplicar medidas contracíclicas, porque de otra forma de todos modos se te van a deteriorar las finanzas públicas y pues va a ser más lenta la recuperación. Entonces el riesgo también es que además tanto Pemex como el país pierden el grado de inversión. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos se encuentra en una situación muy difícil. Ya vimos que la refinación ha caído a mínimos de 1991. La producción tanto así vamos a perder el grado de inversión de Petróleos Mexicanos. Podría ocurrir. O sea, es una posibilidad. México... Y si perdemos el grado de inversión de Pemex, perdemos el grado de inversión como del país, ¿no? Sí, y se encarece el financiamiento de México. Y entonces imagínate en el año 2021, en un escenario en donde pues estás en una recesión ya leve después de la debacle que tuviste en 2020, se encarece el financiamiento y pues se complica más la salida de la crisis. Por eso es que todo el mundo está planteando el horizonte de salir a 2024. ¿Qué se habla de salir de la crisis, Paco? Pues pensar cómo estaríamos o cómo regresaríamos a los niveles de 2018, que fueron los últimos más altos que tuvo el país. Otro de los riesgos, mi querido Paco, pues es evidentemente la presión social que esto genera. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas? Pues se estima que entre 10 y 20 millones de pobres extremos nuevos. Es una locura. Es una locura. Es echar para atrás el trabajo de los últimos 15 años. ¿Estés de acuerdo o no con las políticas que ha utilizado el gobierno, que crean más pobres o que crean una clientela política? Es echar para atrás 15, 20 años de trabajo. De hecho, apenas íbamos recuperándonos de la crisis 2008-2009 y ahora otra vez se vuelve a perder todo e incluso se incrementa. Es realmente una muy mala noticia. Sí. Evidentemente, además, el recorte en el presupuesto que ya va anticipando el secretario, que se presenta el 8 de septiembre, pues anticipa que ciertas áreas del gobierno puedan ser no operativas ya, porque ya veníamos de un recorte muy severo en 2019 y 2020. Y entonces nuestra recuperación va a ser B, V, L al revés, X o Z. No, yo pienso que sí va a ser una U prolongada. Prolongada. Ojalá no nos equivoquemos todos, porque también incluso a escala internacional se habla de una recesión en forma de W, es decir, ahora vamos viendo que Estados Unidos medio se recupera, pero si vuelve a haber reconfinamiento, se complica el COVID y entonces podríamos ver otra caída más profunda. Así que no es un panorama alentador. Entonces es como un electrocardiograma. Electrograma, exactamente. Pero en lo bajito, ¿no? Sí. O sea, cuando... Y después una flatline. No, eso nunca llegaremos a ello, mi querido Paco. Bueno, muy bien, mi querido Gracias, Rodrigo. Paco. Te agradezco mucho.